Tlalpujagua de Rayón es una localidad en el estado de Michoacán que fue nombrada Pueblo Mágico el 27 de junio del 2005. Este sitio conserva sus raíces prehispánicas y su arquitectura, lo que nos hace sentir en una época mística. Este municipio está enclavado en la montaña y los espesos bosques, por lo tanto su clima tiende a ser entre templado y frío dependiendo la época del año. Así que cuando vengan a visitar, ya saben, se tienen que venir bien abrigados. Es un gusto, es un placer recibirlos en la puerta de entrada al paraíso michoacano, Tlalpujagua. Tlalpujagua es una zona habitacional que se funda desde la época prehispánica. Es un asentamiento mazahua-otomí con dos raíces etimológicas, tlali, que es tierra, y poxagua, que es tierra fofa o esponjosa. Y se ha considerado la puerta de entrada al paraíso tarasco porque se asienta justamente en este macizo montañoso. Tlalpujagua tiene una historia muy peculiar, diferente a todos los pueblos mágicos de Michoacán, porque es un pueblo que se negó a morir. Y se llama el pueblo que se niega a morir porque después de tanta riqueza que se ha extraído de las entrañas de la tierra a través de la mina de las dos estrellas, una francesa y otra inglesa, en donde los lingotes de oro eran de 50 kilos ley, pero que desgraciadamente fueron llevados como toda la riqueza a otros lugares. Y entonces las industrias de la minería conformaron a este mineral de Tlalpujagua como uno de los puntos más importantes en competencia de la producción, como lo es Pachuca, Guanajuato, Zacatecas. Y durante el siglo XIX nuestra industria minera fue muy pujante, gracias a dos importantes exploradores argentíferos, como lo fue José de la Borda y Francisco Fournier. Entrado ya el siglo XX, Tlalpujagua tiene un boom muy importante, tiene una relevancia importante porque empiezan los asentamientos extranjeros, pero también con ello el pueblo en la parte baja los mineros empiezan a construir los terraplenes o presas. Nos encontramos en lo que ahora es el Museo Tecnológico Minero Siglo XIX. Estamos en la parte frontal del socavón general 2 estrellas, el cual cuenta con una longitud de 1884 metros. Esto fue la principal entrada y salida del personal minero. Aquí se iniciaron los trabajos por parte de los primeros mineros el 27 de diciembre de 1899. El mural que ustedes ven en la parte de atrás fue pintado en el año de 1992 por el maestro Gustavo Bernal Navarro. Tenemos por ahí a los mineros, cómo trabajaban. Del otro lado, los guardavalores y rurales, porque pues era necesario aquí en este lugar. Aquí principalmente pues, lo que había que extraer era cuarzo blanco, para de ahí extraer oro y plata, que fue lo que produjo esta compañía minera. Ellos trabajarían al desnudo allá adentro porque hacía mucho calor. Cada que descendían 30 metros la temperatura en promedio les iba aumentando 1 grado centígrado. Y aparte los gases, todo el calor pues era lo que obligaba al minero a trabajar desnudo. Son 16 niveles, tenemos 4 hacia arriba y 11 hacia abajo. Entonces tienen en promedio 30 metros de separación. Están comunicados por muchos tiros, que son perforaciones verticales, pero ya no se pueden acceder por seguridad. El cuarzo había que sacarlo en góndolas como las que tenemos ahí de aquel lado, que eran operadas con locomotoras eléctricas. Entonces se llevó a cabo un proceso que se llamó descianuración, que hoy pues, es bastante tóxico, puede decir, donde se utilizaba principalmente cianuro de potasio para ya una vez que el cuarzo era trasladado a los molinos, era hecho polvo, pues había que llevarlo a los tanques de cianuración y ahí le mezclaban agua, cal, cianuro de potasio, entre otros aditivos químicos para extraerle el oro y la plata. Entonces, este procedimiento solo recuperaba el 72%
plata y 92% de oro. Entonces, a partir del año de 1907 hicieron un sistema de escalonamiento a un lado del Molino del Cedro, que estamos hablando como a 1,5 kilómetros, acá a mi derecha. Entonces, pues ahí se hizo una enorme presa, ¿sí? Nada más que en forma de escalonamiento porque llevaba un cierto control. Entonces se dice que la mala planeación, no se llevó un mantenimiento adecuado y el periodo de lluvia se adelantó y aquí se dio una tragedia. El jueves 27 de mayo de 1937, aproximadamente a las 5:20 de la madrugada, pues una enorme cantidad de lodo cianurado se derrumba y sigue el cauce del río hacia Tlalpujahua. Entonces, al impactar la población, pues deja severos daños porque arrasa casas, todo lo que había a su paso. 4,000 toneladas de alud revientan y destruye casi la mitad del pueblo. Y solamente queda en pie el bloque de adobe de 4 toneladas que contiene la pintura de la Virgen del Carmen. Soy guía independiente de aquí de Tlalpujahua, Michoacán, y nos encontramos en la Torre del Carmen, en la antigua colonia del Carmen o barrio del Carmen de aquí de Tlalpujahua, Michoacán. ¿Qué sucedió en este lugar? Básicamente en donde nos encontramos es el barrio del Carmen, pero propiamente en lo que era la capilla de la Virgen del Carmen, por eso el nombre. En este lugar se edificó por los años de 1620-25 una capilla con paredes de adobe y en esa capilla, con una caída de dos techos, de 2 lados, en esa capilla estaba la imagen de la Virgen del Carmen. Una imagen que tiene una característica muy peculiar, que a diferencia, me atrevo a decir, de la Virgen de Guadalupe o de otras imágenes que hicieron una aparición a personas, que fueron sus milagros, la Virgen del Carmen de Tlalpujahua, porque también hay otras Vírgenes de Carmen en otros lugares, está pintada en un adobe, en una pared de adobe de 4 toneladas. Y nos encontramos nosotros aquí, en este espacio. Lo que vemos en el suelo es el piso del antiguo atrio de esta capilla del Carmen, ¿sí? Porque recordemos que esto está así porque para el año de 1937, allá al lado izquierdo, se encuentran las minas de 2 estrellas. El 27 de mayo de 1937, los desechos de la mina, ¿sí?, que producía oro y plata, que es todo esto que se le llamaba las lamas, se desbordó. ¿Por qué se desbordó? Porque toda una semana completa estuvo lloviendo día y noche sin cesar. Entonces, ¿qué hizo? No aguantó el peso, la represa se rompe y como si tiráramos un vaso de agua, se va llevando todo a su paso. Entonces, trayéndose consigo todo, principalmente las colonias o barrios de Chinches Bravas y del Carmen, que es en donde nos encontramos ahorita, ¿de acuerdo? Ya llegando nosotros aquí a esta parte del Carmen, insisto, es la parte del piso del atrio original. Esta torre es la original de esa capilla, construida en 1620-1625 en una hacienda. Y esta capilla fue construida por ese hacendado para las personas católicos que venían a profesar, pero no tenían a quién profesarle esa religión. Le pidió a un pintor y le dejó a manos libres que él creara una imagen para que ellos tuvieran a quien venerar. Y bueno, él lo hizo de esa manera con la Virgen del Carmen, con los brazos abiertos, ¿sí?, para que ellos pudieran venerarla. Tlalpujahua de Rayón es un pueblo que se negó a desaparecer ante las adversidades que aquí se vivieron. Continuamos. Muchos la llaman la iglesia hundida porque quedó, junto con otros poblados de Tlalpujahua, cubierta en su mayoría por un gran alud de residuos de la mina 2 estrellas. Únicamente la torre y la Virgen del Carmen quedaron después de esta terrible tragedia. La torre es original, tenía 3 campanas de tamaño aproximado, ligero, y de este lado, a mi lado izquierdo, es en donde está el ángel. Ahí se encontraba el altar donde la Virgen estaba postrada. Estos vestigios que vemos aquí son cimientos o paredes, si se fijan, adobe, cantera, de lo que era la estructura de la capilla en ese entonces, ¿sí? Entonces, pasillos que daban hacia lo que eran las estadías, ¿verdad?, y sus paredes. Esto sigue siendo parte de adobe, si se fijan ustedes, y una mezcla con lo que son las lamas. Se le llama lamas por el tipo de tierra, polvosa, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí donde está el ángel,
que ese no es nuevo, ese no quedó de la catástrofe. Ese ángel se hizo como un monumento, digámoslo así, a memoria de la Virgen del Carmen, que ahí era su lugar específico. Cuando pasó esta catástrofe, ¿qué sucede? Empiezan ellos a reconstruirse, a salvar vidas, pero la Virgen ahí sigue. Al pasar de los días, el párroco Felipe Neri Valleza se da cuenta que esta la imagen, dice, no puede quedar la imagen aquí, hay que llevarla. ¿A dónde la llevamos? Al santuario de la Virgen del Carmen, que está en el centro de Tlalpujahua, un templo que fue hecho y edificado también en los mismos años 1620, 1630. Lo llevan los mineros, le arman un cajón para proteger a la imagen, la destapan, la descubren porque con el alud ella quedó cubierta hasta su busto, hacia abajo quedó completamente cubierta, pero no se destruyó, quedó, si me permiten la expresión coloquial, salpicada. No le han dado ninguna retocada con pintura y aunque se la quieran dar, no hace efecto. Ese se puede decir que es el primer grande milagro de la Virgen del Carmen y de ahí que viene fuerte esa devoción. Después de pasada la catástrofe se congrega toda la gente y ¿qué pasa? Le arman un cajón con la misma madera de esos tiempos muy resistente, le arman un cajón a la Virgen, la protegen y le empiezan a hacer rodetes de madera para que con malacates y todo esto la empiezan a encaminar, ¿sí? Y entonces empiezan a avanzar por el camino tradicional normal del barrio del Carmen para poder salir de esta grieta y llegar al centro de Tlalpujahua. Pero aquí hay una cosa muy impactante para los tlalpujahuenses, muy bonita. Si el día de hoy salían con la Virgen y la dejaban, por decir algo, 50 metros de recorrido, terminaba la jornada y ellos se iban pensando en que el día de mañana pues se la encontraban. No era así. La Virgen ya estaba otra vez aquí, en su lugar. Es decir, se rehusaba a irse de su morada. Así duró 3, 4 días hasta que tuvieron que ver gentes del Vaticano que vinieran a platicar con la Virgen sin ningún problema. Se la llevaron a Tlalpujahua, donde está ahora el santuario de la Virgen del Carmen y que antes era venerado San Pedro y San Pablo. El santuario de la Virgen del Carmen es una historia, la Virgen del Carmen es otra historia, la mina es otra historia, pero las tres son un paralelo. Visitamos lo que antes fue la mina Dos Estrellas. En este lugar se empezó a realizar la actividad minera desde el 27 de diciembre de 1899. Vamos a ingresar al socavón. Vamos a mantener en todo momento el cubrebocas bien colocado y pues no se nos permite separarnos del grupo, no hay que rascar las paredes y vamos adentro, por favor. Sí. Aquí nos vamos a meter alrededor de 60 metros por lo mucho. Pues aquí tenemos algo de cantera, precisamente es muro para retener todo esto y aquí vamos viendo el trabajo de lo que eran los ademadores. Había que ir reforzando, asegurando de cierta manera todo esto. Es madera, los ademes se le llama esto. Aquí de este lado principalmente ustedes pueden observar que tenemos la composición interna de la montaña, tenemos cuarzos, tenemos pizarras, tenemos calcitas. También esta montaña también contiene pues algunos elementos químicos naturales, que es lo que arrastra continuamente el agua que sale de los distintos socavones, principalmente fierro, arsénico, zinc, entre otros, que hacen esta agua pues una agua muy dura, y también por ahí tenemos algunas coloraciones de estos minerales. Aquí trabajaban los mineros, pero en distintos oficios: dinamiteros, perforistas, muestreadores, ensayistas, tuberos, cuberos, malacateros, rieleros, entre otros tantos. En 1910 eran más de 5.800 hombres en todas las áreas, no solamente dentro de la mina. Durante la primera década del siglo XX, esta fue la primera productora mundial de oro. Y durante la Revolución Mexicana, la mayoría de las mineras en el país tuvieron que cerrar, aunque esta siguió funcionando. Su producción partía principalmente hacia Inglaterra. Más adelante, si ustedes observan, hasta el fondo hay una capa de vapor producto del calor que hacen, que ya no podemos pasar, como ven, por seguridad. Se utilizaban malacates para operar una especie de canastillas que descendían por los tiros. Entonces ahí iban los mineros y ahí de esa manera llegaban a los distintos niveles. 11 niveles hacia la parte de abajo, que en total nos da una profundidad de 330 metros. Aquí ingresaban las góndolas, primero empujadas por
2 o 3 mineros, y ya después, cuando se tuvo la electricidad desde Necaxa en Puebla, pues se hicieron locomotoras eléctricas. Entonces por aquí ingresaban, y como allá enfrente del molino del Cedro habría otro socavón, por allá era la salida ya con el material cargado, así como veían las góndolas allá en la parte de afuera. ¿Sí? Y aquí tenemos precisamente el cuarzo blanco, una pequeña muestra. Las vetas pues eran mínimo de una potencia de 30 metros de diámetro. Pero primero había que tomarles muestras para analizarlas en laboratorio. Si era costeable, lo sacaban. Habría que perforarla, dinamitarla, hacerlo pedazos y sacarla, pero eso implicaba para el minero aspirar mucho polvo y enfermar de silicosis, por lo cual pues su vida era muy corta, 30 a 35 años de edad en promedio. El polvo del cuarzo era tan fino que se iba directo a los pulmones, entonces se iba acumulando ahí. Hagan de cuenta, como vidrio molido, se iban destrozando, y eso era lo que terminaba con la vida del personal minero. Durante nuestra visita estuvimos en lo que fuera la casa de los hermanos López Rayón, importantes personajes de Tlalpujahua y destacados insurgentes que jugaron un papel fundamental en la independencia de México. Cuando visiten este poblado, no dejen de darse una vuelta por el Museo de los Hermanos López Rayón. En el año 2005, Tlalpujahua fue nombrado el segundo pueblo mágico del estado de Michoacán. El primero fue Pátzcuaro. ¿Por qué se nombra pueblo mágico? Porque aquí encontramos una parte de la historia artesanal, como lo es el popotillo y es el arte plumario. Son dos actividades que por trascendencia y por herencia generacional se va pasando de familia y familia, y que es única en su tipo en todo Michoacán. También se encuentra un corredor gastronómico interesante con registro ante la Secretaría de Turismo Federal, como es la elaboración de la cabeza de res, que es única, que se cocciona en un horno de adobe y envuelta en pencas de maguey. La conserva, que son frutas bañadas en azúcar, son exquisitas a través de una torta de bolillo con un atole blanco, y que también se degusta porque aparte Tlalpujahua se encuentra en un espacio frío, y entonces ese frío hace que nos invite a tomar una taza de café, una taza de chocolate, una taza de atole, con un gran pan de pucha. Dentro de las festividades que llevamos a cabo durante el año, en el mes de febrero se lleva a cabo el Festival Mazahua. Es una fiesta sincrética en donde se unifica lo que es la religión y lo que es el paganismo, sobre todo de las gentes de tierra fría. Vienen las pastoras, vienen los macheteros, vienen los concheros, y entonces todo este tipo de ritmos y de danzas se confluyen en torno a un Cristo, al Señor del Monte. Es un Cristo elaborado como los 32 que tenemos aquí en Tlalpujahua, de pasta de caña con pétalos de rosa, y que magnificentemente durante la Semana Santa, la Semana Mayor, se hace una procesión magna hermosísima de 32 Cristos. Tenemos un corredor religioso interesante. Tlalpujahua es un espacio interesante de evangelización franciscana, y como tal, bueno, tenemos esa parte de conformación sincrética sobre la tradición religiosa, sobre la tradición del catolicismo que se profesa en esta región, porque son zonas con mucho arraigo. La prueba está en la edificación magna del Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen. Y esta edificación es única en su tipo, es una iglesia del siglo XVIII, del barroco renovado, en donde gracias a la fuerza y a la fortaleza de los mineros se fue construyendo y se fue edificando. Y también contamos con un corredor de historia cívica. Queremos decirles que aquí nace el primer constitucionalista de este país, don Ignacio López Rayón. Y estos corredores gastronómicos, artesanales, culturales, pues nos dan esa parte identitaria. Estamos en el Museo de los Hermanos López Rayón, en Tlalpujahua, Michoacán.
El museo se abre en 1973. El museo tiene la esencia de todo lo que es Tlalpujahua. Un museo pequeño en donde ustedes van a encontrar 2 salas de exposición permanente en las que tenemos piezas arqueológicas, la parte inicial, los primeros asentamientos, nuestras raíces que son de origen mazahua, tenemos una sala de minería. La minería durante muchos años fue la actividad económica principal aquí en Tlalpujahua. Contamos con un patio y con una sala en el exterior que son de exposición temporal. Tenemos la parte de la independencia, un poquito de la historia de los hermanos López Rayón. Los hermanos López Rayón fueron pieza importante dentro del movimiento de independencia. Nacidos aquí en Tlalpujahua, 5 hermanos: Ignacio, Ramón, Rafael, José María y Francisco. Aunque Ignacio, el mayor de los hermanos, es el que más se menciona, el más sobresaliente de ellos. Ramón, que era muy hábil para hacer el armamento. Podemos decir que Ignacio López Rayón fue uno de los próceres de la independencia de México, así como el primer legislador mexicano, estableciendo la Suprema Junta Nacional Americana, establecida en Zitácuaro. Podríamos decir que ese fue el primer paso para establecer un gobierno, redactor de elementos constitucionales, 38 artículos, de los cuales se toman varios puntos para partir a los sentimientos de la nación. Ignacio López Rayón aporta las bases de la Constitución que actualmente nos rige. La importancia que tiene el edificio es porque era parte de la propiedad de la familia. Ellos eran dueños de la cuadra completa. En la actualidad solamente la parte que alberga el museo es la única que se preserva. Ignacio pasó 3 años preso. En ese entonces la familia adquiere deudas muy grandes. Cuando él sale de prisión, le otorga el título del resto de los bienes a una compañía inglesa encargada de fraccionar la propiedad y de vender el resto de los bienes muebles. Por eso es que no se preserva nada, a excepción de la propiedad, ¿no? Ya que ellos fueron vendiendo parte de lo que tenían para financiar la fundición de cañones y de armamento. Ya les mencionaba que fue la lucha de toda la familia, no solamente de Ignacio. Cuando ustedes lleguen a la explanada del museo, van a poder leer una frase que dice: prefiero la muerte de todos mis hijos que la afrenta del indulto que se les ofrece. La madre, la señora Rafaela, es la que dice esta frase o redacta esta frase. Uno de sus hijos, Francisco, el menor, había sido capturado. Le perdonan la vida si Ramón e Ignacio abandonan el movimiento de independencia. Y la madre responde esto: si más hijos tuviera, más hijos a la patria le diera. Prefiero la muerte de todos mis hijos que la afrenta del indulto que se les ofrece. Después de 50 días de estar cautivo, Francisco fue fusilado en el Estado de México. Cuando ustedes nos visiten, van a poder apreciar la copia de la partida de muerte de Francisco y copia de la carta que él escribe antes de ser pasado por armas. Les platicaba sobre la catástrofe de 1937, en donde la luz de lodo se llevó completamente al pueblo y la gente se quedó sin trabajo, la gente empieza a buscar nuevas formas, dados los acontecimientos que se habían suscitado, llega hasta 1970 la industria de la esfera. Gracias a la pericia, gracias a la integridad personal de desarrollo de una familia, la familia Muñoz Ruiz, que era encabezada por el señor Joaquín Muñoz Horta y su esposa, la señora María Elena Ruiz. Don Joaquín, un emigrante de Tlalpujahua a los Estados Unidos, aprende el oficio de las esferas y empieza con algunos obreros a tener un taller familiar, y con ello edifica la fábrica más grande de esferas en América Latina. Se producen más de 28 millones de esferas actualmente. Y la parte de identidad propia que los tlalpujahuenses tenemos hoy día es que a nivel mundial nuestras esferas viajan. Las esferas han vestido el Vaticano, han vestido la Casa Blanca, y eso tiene una proyección magna porque ahora son exportadas a Singapur, a Canadá, a los Estados Unidos, y donde son únicas en su tipo porque son arte, son artesanías, son las manos mágicas de Tlalpujahua que convierten un pedazo de vidrio en verdaderas obras de arte. Los esperamos, amigos, con todo gusto y con el corazón abierto. Cada uno de los pueblos de México tiene sus anécdotas, sus historias y sus personajes importantes. Y aquí en De Todo nos encanta descubrir cuáles son y compartirlo con ustedes. ¿Les gustó este capítulo?
Aunque imati, pues nani se mira, hueca piringa esta mente el cuana te piring, para escucharme. Tipe cual en mal, escucha timara. Que imati, pues nadie se mira, hueca piringa esta mente el cuana te piring, para escucharme.